Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la sexta sesión de nuestro programa de formación. Hoy hablaremos sobre el abandono gradual de los combustibles fósiles, resultados internacionales y compromisos corporativos con respecto a los combustibles fósiles. Si quieren ir saludando y diciendo de dónde son en el chat, mientras que voy aceptando a todo el mundo, pues les invito a hacerlo. Seré la moderadora de hoy junto con Luigi. Luigi ya estuvo como oradora en la sesión del martes, pero si quieres volver a presentarte. Ay, lo siento, no me había dado cuenta de que estaba silenciada. Hola, encantada de estar aquí de nuevo. No quiero enrollarme mucho con la presentación, ya que ya oísteis de mí el martes. Soy organizadora de este programa y presidenta de la Global Youth Coalition. Y con esto, Clarisa, te paso la palabra de nuevo. Sí, yo soy moderadora, trabajo con Oxford Net Zero. Estoy encantada de poder presentar a los oradores de hoy. Tenemos, por ejemplo, a Alexis con nosotras. Creo que la mayoría ya la conocéis. Y además tenemos también otros dos oradores en el orden del día de hoy. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva para ver cuáles queremos que sean los resultados y los aprendizajes de hoy? Vale, pues para cuando acabe la sesión deberíais ser capaces de explicar cuál es el estado actual del abandono gradual de los combustibles fósiles, también describir la economía política de la expansión y el abandono de los combustibles fósiles y también entender cuáles son los enfoques no climáticos de estas políticas. Siguiente diapositiva. Vale, pues empezaremos con Moi Guiquita, hablará en español y podréis acceder a la interpretación en inglés. Moi Guiquita será nuestro orador juvenil. Después tendremos a Alexis McKibben, que nos hablará sobre, como decíamos, el abandono gradual de los combustibles fósiles. Después tendremos salas paralelas, volveremos para escuchar a Navros Tubas, volveremos a las salas paralelas y con eso terminaremos. Por favor, para mañana tenéis que terminar las encuestas, tenéis que entregar los quiz para que os podamos entregar em, el título de haber participado en estas sesiones. Así que, por favor, si pudierais rellenarlo todo para mañana. Y con esto, Luigi, sí. Vamos a empezar con Moi Guiquita. Es un creador de contenido con más de 6 años de experiencia centrado en la preservación cultural y la defensa de los derechos de la naturaleza. Como activista ambiental indígena, ha representado a su comunidad en importantes foros internacionales como la Cumbre del Cambio Climático, la COP, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como FAO. A través de su contenido, Moy retrata la vida de la selva amazónica, destacando cómo las costumbres ancestrales pueden coexistir con los desafíos del mundo moderno. Su misión es inspirar a las nuevas generaciones a conectar con sus raíces y actuar en materia de defensa del planeta. Con esto, Moy, encantada de tenerla aquí.
Muchas gracias, Moy. Ha sido increíble escucharte. Así que, bueno, te invitamos a quedarte aquí durante toda la sesión. Si necesitas irte, no pasa nada, pero nos encantaría que te pudieras quedar. Wow, Moy, me has inspirado muchísimo. Estoy segura de que todos los participantes han sentido igual. Muchas gracias por tu trabajo y, por favor, sigue luchando por nuestro planeta. Vale, pues me gustaría comentar que vamos a tener que cambiar un poco el orden del día. Vamos a pasar directamente de Alexis a Navroz y después tendremos unas sesiones paralelas que duren más tiempo, en lugar de dividir las sesiones paralelas en dos. Con esto pasamos a nuestro siguiente orador, en este caso oradora, Alexis McKibben. Es nuestra primera ponente y seguramente les resultará conocida. Es directora de integridad de Oxford Net Zero, un grupo de investigación interdisciplinar con sede en la Universidad de Oxford. Su trabajo consiste en traducir la investigación académica sobre emisiones netas cero en alineaciones para las empresas, la sociedad civil, los formuladores de políticas y la comunidad normativa sobre medidas climáticas creíbles para alcanzar el objetivo de emisiones cero netas para 2050, como ya sabéis, su labor también consiste en reforzar la integridad de los objetivos de emisiones cero netas, en particular abordando las cuestiones relacionadas con la justicia y la equidad que plantean estos objetivos. Es cofundadora y dirige el Programa Global de Capacitación Climática para Jóvenes, una colaboración entre Oxford y la Global Youth Coalition para capacitar a jóvenes promotores del cambio, de los cambios ambientales. Copreside el grupo de trabajo de proveedores de servicios profesionales de Race to Zero y también trabaja en cuestiones relacionadas con el cambio climático. Trabajó durante varios años en la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en temas relativos a la conservación de la biodiversidad marina. Y hoy nos va a hablar sobre la evaluación del compromiso del sector corporativo en cuanto a los combustibles fósiles y resumirás las acciones internacionales recientes. Bueno, pues hoy me encuentro aquí cerca de Vancouver. Es la primera vez en 8 años que he podido visitar a mi familia en Canadá. Son las 5:30 de la mañana y no podría estar más contenta de estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, hablando sobre cuáles son los compromisos del sector de los combustibles fósiles para alcanzar nuestro objetivo de cero emisiones netas. ¿Qué hablaremos hoy? Pues vamos a ver cuál es el status quo de los combustibles fósiles. Vamos a hablar sobre las brechas, sobre las inconsistencias de las compañías de combustibles fósiles a la hora de alcanzar los objetivos cero netos y también hablaremos sobre el liderazgo de los agentes no estatales y sus ambiciones en el abandono gradual de los combustibles fósiles. ¿Por qué esto es importante? Pues porque tenemos que entender cómo atajar estas inconsistencias en los mensajes de las compañías y también queremos que estéis preparados para participar en los debates de la COP29 y, bueno, más allá. En la COP28 se habló muchísimo sobre este tema, así que queremos que estéis preparados para este año. Los combustibles fósiles son uno de los temas más candentes. Solamente a modo de recordatorio, ¿qué es un buen objetivo de emisiones cero netas? Quizá recuerden algo de lo que hablamos el martes. Queremos que sean planes y objetivos a corto plazo. Si nos comprometemos para 2050, queremos que los planes también sepan cuáles son los objetivos para 2030, 2040, es decir, unas metas a corto plazo. Tenemos que prepararnos para cuando lleguemos a 2050, ¿no? También tenemos que cubrir los distintos campos y todos los gases de efecto invernadero. Tenemos que hablar, por ejemplo, sobre el
sobre el almacenamiento geológico. Y bueno, empecemos ahora con el status quo. El mensaje clave, la industria de los combustibles fósiles sigue expandiéndose, está subsidiada y recibe ayudas y no tiene límites a pesar de las directivas tan estrictas y las directivas de los expertos en lo relativo a los combustibles fósiles. Tal y como sabemos, los combustibles fósiles proveen el 80% de nuestra energía a día de hoy. Esto tiene grandes ventajas, pero también pues sucede a costa de nuestra naturaleza y del clima. Las ayudas públicas globales para los combustibles fósiles se duplicaron prácticamente con respecto a los valores de 2021. Eran 700.000 millones de dólares en aquel momento. Y si tenemos en cuenta también las ayudas implícitas, por ejemplo, el coste de los daños de los de la contaminación atmosférica y climática, alcanzamos los 5.900 billones de dólares. Por otro lado, hay una falta de reglamento en cuanto al suministro de los combustibles fósiles. Es cierto que estas políticas no son muy populares, pero realmente son vitales para reducir las emisiones y evitar un suministro excesivo. En caso de que no hayáis leído este estudio o este informe, os invito a hacerlo. A pesar de los compromisos globales, los gobiernos todavía están planeando producir un 110% más de combustibles fósiles para 2030 de lo que se debería para realmente lograr el objetivo de 1,5 grados. Hace algunas sesiones comentábamos que este es el límite del aumento de la temperatura. Lo que es interesante de este informe sobre la brecha de producción es que el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá son los países que más están expandiendo su producción, mientras que al mismo tiempo son aquellos que tienen una mayor capacidad para llevar a cabo una transición. Nos encontramos ante un trilema. El acceso a la energía significa acceso a la luz, a la educación, a cocinar, a aprender. Por tanto, tiene que ser accesible y asequible. La energía es una necesidad básica, pero vemos que existe una gran desconexión, sobre todo en el norte global. Lo que queremos es una energía que sea sostenible y también asequible y que sea fiable. Y ese tipo de equilibrios son los que es lo que hace que la situación sea difícil. Todavía tenemos como 20 años para poder bajar el uso energético y que se pueda brindar la energía sostenible. Pero es ahora que se necesita aumentar la cantidad de productos energéticos renovables. Uno de los mitos más grandes que tenemos, tal vez no mito, pero es una narrativa dominante que aparece con los combustibles fósiles, es que los combustibles fósiles son la mejor vía para alcanzar los tan necesarios y urgentes objetivos de desarrollo. Y esto es una preocupación legítima de desarrollo que sí se debe cumplir, pero el argumento, y muchos expertos lo dicen, es que esto no debería pasar em, en las manos de grandes petroleras que están expandiendo sus corporativas multinacionales.
que los beneficios no llegan a los países o las sociedades de donde se sale esta extracción. Por ejemplo, hay un gran análisis de PowerShift Africa y es una organización extraordinaria que trabaja en todo el continente africano y realizaron un informe que se lanzó durante la COP del año pasado diciendo que el 60% de la producción prevista en África de aquí a 2050 pertenece a multinacionales con sede fuera del continente. Y hay casos como la empresa petrolera de África del Este. De hecho, ya me olvidé el nombre de las compañías multinacionales, pero parece que van a exportar este petróleo para que sea utilizado en Europa. Pero la narrativa es que estamos expandiendo esto en el continente africano, así que es importante ver estas cuestiones y la manipulación de los medios y entender de cuáles son los costos de esa expansión de combustibles fósiles. Otra narrativa que también encontramos especialmente en Reino Unido, que es uno de los 5 países globales que expande los combustibles fósiles, es que la expansión de los combustibles fósiles es necesaria para la seguridad energética. Es algo que escuchamos bastante desde la invasión de Rusia a Ucrania, eh, que la expansión de los combustibles fósiles viene a ser la única forma en que l- los pensionarios reciban una buena calefacción durante el invierno. Se necesita la energía para poder comer y calentarse, pero de tal manera en la que estamos exportando gas y también petróleo de África, también sucede bastante en el Reino Unido. Se está expandiendo agresivamente la producción energética. Cuando esto es alguna estadística que aparece de la seguridad, del Departamento de Seguridad Energética. Y este mito se utilizó como excusa para avanzar con esta narrativa dominante de expansión energética. Estos, estas son algunas ideas de lo que dicen los expertos sobre el uso de combustibles fósiles. Tenemos a la Agencia Energética Internacional que dice que si el gobierno no toma en serio la crisis climática, no va a haber ninguna inversión en el petróleo y el carbono. Y esto no lo habíamos visto antes. Y otra cosa que se mencionó por las Naciones Unidas es el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez. Los combustibles fósiles son un callejón sin salida para nuestro planeta, para la humanidad y sí, para las economías. Y Antonio Guterres también asignó a un grupo experto que básicamente creó recomendaciones sobre un compromiso neto cero y cómo uno que sea legítimo debería lucir. Una de las cosas que se agregó en el informe y que le gustó mucho a la sociedad civil es que los los agentes no estatales no pueden decir que están luchando por el neto cero si siguen invirtiendo en combustibles fósiles. Mis colegas de Oxford realizaron un artículo explosivo el año pasado que habla sobre este tema, que es la descarbonización del sistema energético para 2050 podría ahorrar billones, según un estudio de Oxford. Y recordemos que la tecnología verde sigue bajando en precio dramáticamente y seguirá haciéndolo. Y también está creándose una vía donde es más asequible y más fiable. Queremos ver algunas lagunas e inconsistencias en los mensajes que se hablan sobre los combustibles fósiles. Hay 4 áreas clave. El primero es sobre el gasto real frente al prometido para la transición.
Creo que la intérprete de árabe de casualidad se le ha sacado de la cabina. Creo que ya está. Alexis, puedes continuar, por favor. Gracias. Entonces, el siguiente habla sobre las fechas límites y luego se habla de la exclusión del alcance 3 y luego la intensidad, la ambición de los objetivos. Este es uno de los artículos que más me gusta. Creo que fue en el 2022 y hablaba sobre las declaraciones de energía limpia y cómo estas no coincidían con algunas carteras de algunas petroleras como Exxon o BP. Y este gráfico viene habla sobre la distribución del gasto o la inversión de las industrias petroleras. Vemos los gastos de compañías que son petroleras. Si ven un pedacito azul en estas dos barras, esos son los gastos de capital para reducir las emisiones de carbono. Eso es lo que utilizan o que gastan las empresas petroleras en la energía renovable. Y vimos que el promedio que estas empresas gastaban en ese tipo de energías era menos del 1%. Equinor, por ejemplo, que es una energía petrolera del Estado noruego, de Noruega, está tratando de expandirse al Reino Unido y Escocia. Y el 99% es en los combustibles y petróleo, mientras que 0,13 es en energía renovable. Y sobre las fechas de expiración, también tienen un impacto no intencionado en esta aceleración. Si ponemos las fechas de expiración que uno no puede extraer después de 2030, uno piensa que va a eliminar gradualmente hasta 2030, pero lo que sucede es que las compañías están tratando de extraer la mayor cantidad de petróleo que se pueda hasta esa fecha de expiración, y eso es lo que está causando esta aceleración. Sobre la exclusión de las emisiones de alcance 3, esto es algo que hablábamos el otro día, son las emisiones que no son realizadas o controladas por la entidad misma. Por ejemplo, en el caso de compañías petroleras, esto em, incluye, por ejemplo, los gases que salen al momento de conducir. Y es una gran proporción de las emisiones que muchos compromisos de neto cero de algunas compañías petroleras excluyen completamente. Y eso es como el 80-95% del total de sus emisiones. Y es entonces un objetivo neto cero incompleto. Tenía también un objetivo de intensidad, pero Kaya ya lo mencionó. Y habla sobre los objetivos absolutos versus los objetivos de intensidad. Y lo que es interesante sobre ese gráfico es que en la industria petrolera nosotros, bueno, ellos usualmente se recuerda que el uso del carbono en la atmósfera causa más impactos que en transgresiones a los derechos humanos o pérdida de la biodiversidad y otras cosas que no se pueden englobar. Ahora, para dar más contexto a la COP27, recordamos que en la COP27 nos dejó con un lenguaje un poco debilitado, diciendo que, hablando sobre las subvenciones ineficientes, pero ¿qué significa una subvención ineficiente? Esto no había sido realmente definido en el Acuerdo de París. Este párrafo 28 es una buena dirección, pero no es suficiente. Entonces, estamos en este
párrafo y recuerdo que me senté y empecé a ver este texto, el texto que salió antes de esta versión y empecé a llorar porque estaba viendo ese lenguaje debilitado sobre haciendo este llamamiento para poder lidiar con las emisiones que no habían sido abordadas. Y lo más importante en este documento es este punto, que entró en el balance global, que dice llevar a cabo una transición que deje atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de forma justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crucial, de conformidad con la ciencia. Y hay una parte más abajo donde habla con un lenguaje que la sociedad civil había estado muy enojada con ese tipo de lenguaje. Vimos que había muchos intereses y se terminó con este lenguaje, ese texto que no era suficientemente ambicioso. Entonces, algunos resultados relativos de la energía de la COP28, siempre hay resultados no negociados. Por ejemplo, está el duplicar, triplicar, eliminación gradual, también el compromiso de enfriamiento mundial, como aire acondicionado, esas cosas, y el Ministerio de Clima y Salud. Es la primera vez que se creó un ministerio sobre el clima y la salud, pero habla sobre los impactos del cambio climático. em, el tema es que los combustibles fósiles no se mencionaron tanto en este ministerio. Para cerrar, vamos a ver algunas medidas no estatales para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Por ejemplo, está la alianza Power and Pasco, donde Estados Unidos y Colombia se unieron a la iniciativa, marcando un creciente avance. Se ha visto también un fuerte liderazgo de los gobiernos subestatales y la provincia polaca de Wielkopolska. Se ha incorporado en febrero de 2024 después de que Wielkopolska Oriental fuera miembro del PPCA durante 2 años. Y esto ayuda a crear un lenguaje más ambicioso sobre el llamamiento de ese tipo de acuerdos internacionales más amplios. Más allá de esta alianza, llegamos a la alianza Beyond Oil and Gas, que es una coalición que busca gestionar la eliminación gradual de la producción de petróleo y gas. En la COP28, las primeras subvenciones llegaron durante la COP28 para apoyar a Kenia y Colombia en sus planes de transición justa. Y finalmente, si llegamos a ver los informes del año pasado, vemos el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, salió el año pasado y básicamente lo que hacía era crear un esfuerzo mundial para acelerar la cooperación internacional y así acelerar la expansión de las energías renovables. Y también cuenta con el respaldo de muchas organizaciones y también países insulares, al igual que académicos y premios Nobel que respaldan este tratado y hablan sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles como parte clave de este movimiento. Algunos puntos clave. La industria de los combustibles fósiles necesita la demanda y la oferta para llegar al cero neto y hasta la fecha no han seguido adecuadamente sus estrategias de emisiones netas cero y por lo tanto es necesario que los consumidores y los combustibles fósiles se movilicen, que es la mayoría pues del mundo y también la sociedad civil y los formuladores de políticas y que tomen una postura. También tenemos la capacidad de los beneficios compartidos para pasar a un sistema energético descarbonizado, pero necesitamos un liderazgo y una gran contratación de energía limpia. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Estaré más que contenta de responder preguntas. Gracias por tu presentación, Alexis. Ha sido un plano general muy integral. Haremos unos 5 minutos de preguntas y respuestas antes de pasar a nuestra siguiente ponente. Luigi va a estar facilitando las preguntas y respuestas. Pasamos
a las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué, ¿a qué te refieres con la expansión de los combustibles fósiles? Esta extensión de combustibles fósiles significa hacer licencias de expiración, pero no solamente para descubrir, para buscar petróleo, sino también para explotarlo y que puedan jalarlo de la tierra y transportarlo y quemarlo y utilizarlo para energía. Segunda pregunta, la energía de la toma de decisiones energéticas eh, tiene bastantes intereses financieros. ¿Qué tipo de estrategias de éxito o mejores prácticas conoces para que podamos ejercer presión a las compañías de combustibles fósiles para que puedan bajar sus acciones, actividades? Wow, creo que esa es la pregunta del millón. Si supiéramos bien, sería genial. Justo, nada, pero sí iba a hablar de eso, pero lo importante es enfatizar los beneficios compartidos al momento de hacer esta vía y esta eliminación gradual. Perdone, es muy temprano en la mañana, estoy todavía em, despertando. Pero una de las principales barreras en la COP28 es que muchos países, en el sur global específicamente, es que si no, no es justo que, muchos decían, no es justo que nos pongas estas limitaciones porque recién estamos creando ese entendimiento sobre el clima y aún no hemos hecho nada ha cambiado en términos de nuestras necesidades energéticas. Creo que es importante entender que hay una vía de financiamiento para que los países del norte global puedan, en vez de gastar en su propia expansión, sino gastar en energía equitativa. Em, no creo que va a pasar muy a corto plazo, creo que va a pasar de poco a poco, pero va a aumentar y que se pueda aumentar la financiación para la transición energética. Y también que se incluya ciertos criterios sobre esta eliminación gradual. Pero sí, la industria de combustibles fósiles tiene estas tendencias, algo que uno no espera, pero lo vemos bastante en espacios incluso del convenio marco. Es bastante difícil. Ustedes mencionaron este punto. Yo creo que es importante que los activistas también se encuentren en la misma habitación que los formuladores de política, pero hay muchas personas que están haciendo trabajo extraordinario para la eliminación gradual de estos combustibles. Pero sí, es una pregunta muy difícil de responder. Pero somos las personas que estamos trabajando en esto y creemos que podemos sobrepasar esta problemática si tenemos una narrativa sobre qué es lo que significaría o qué es lo que significaría la eliminación gradual de los combustibles fósiles para nuestras economías y nuestra salud. Muchísimas gracias, Alexis. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos que la transición justa proteja a las comunidades vulnerables y que se asegure que la transición justa proteja a estas comunidades? Esa también es una pregunta muy importante. Algo, al momento de crear un marco sobre la transición justa, la transición va a pasar y necesitamos hacer una eliminación gradual de los combustibles fósiles, ya sea por elección o a la fuerza, porque se está volviendo cada vez más importante hacerlo. Y ven, lo que están haciendo las grandes petroleras es empujar la fecha. En el Reino Unido hay un gran debate sobre el trabajo y la seguridad laboral y cómo este tipo de transición a la energía limpia va a hacer perder trabajos, pero sabemos que igual se están perdiendo trabajos, por ejemplo, en el Mar del Norte. Por ende, tenemos que asegurarnos de que las comunidades reciban el apoyo correspondiente. Vamos a ver una etapa que no vamos a poder controlar en el Reino Unido. Ya hemos visto
una eliminación gradual. En el Reino Unido se utilizaba mucho carbón y hay comunidades que fueron dejadas de lado, que no recibieron el apoyo correspondiente y son una de las áreas con más escasez. Y queremos ver que esas áreas que dependan bastante en el carbono, en el petróleo y el gas, no, que lo que último que queremos ver es que haya comunidades que hayan sido olvidadas. Parte de hacer una capacitación adecuada es que nos aseguremos que nos llevemos a las personas con nosotros en todo ese trayecto en estos siguientes 20 años y que los llevemos a este sistema energético nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis. Una presentación increíble. Es un placer tenerte aquí, incluso cuando estás de vacaciones. Es muy inspirador oírte. Muchas gracias. Ahora es ya tiempo de pasar a nuestro siguiente orador. Navros Dubas es catedrático de Asuntos Públicos e Internacionales y del Instituto Medioambiental Jaime Ross de la Universidad de Princeton. En su trabajo explora patrones emergentes de gobernanza climática adecuados para afrontar el doble reto de la crisis climática y las aspiraciones de desarrollo no satisfechas. Ha escrito sobre políticas climáticas nacional, cooperación internacional, transiciones energéticas, calidad del aire, etcétera. Dubas se incorporó a la Facultad de Princeton tras 15 años trabajando en la India con el Centro de Investigación de Políticas. Posteriormente, trabajó con el Sustainable Futures Collaborative, que confundó con otros colegas. Sigue presidiendo el Consejo Asesor de esta última, una organización de investigación independiente y sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo sostenible. Es coeditor jefe de Climate Policy y ha publicado numerosos artículos sobre cambio climático, energía y contaminación atmosférica. Lleva 25 años trabajando como investigador y asesor político para cuestiones climáticas y energéticas. Ha sido miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más recientemente como autor principal y coordinador del sexto informe de evaluación, también como miembro del comité directivo del informe sobre la brecha de emisiones del PNUMA. Durante la última década ha asesorado al gobierno de la India como miembro de comité consultivo sobre cambio climático, energía, política del aire y el agua. Navros tiene la palabra. Vale, muchas gracias por esta presentación larga y muy generosa, debo decir. ¿Podéis ver mi PowerPoint, mi presentación? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues muchas gracias por haberme invitado. Es para mí un placer poder estar aquí con este maravilloso grupo. Alexis, enhorabuena por esa magnífica presentación sobre los combustibles fósiles y su abandono gradual. Hoy voy a intentar dar un paso atrás, alejarme un poco y dar más información sobre el contexto, por qué es un tema tan complicado, y también intentaré ahondar en algunos puntos que Alexis no tuvo tiempo de profundizar. Deberíamos hablar sobre el cambio climático como un objetivo, como un desafío de desarrollo multiobjetivo. Siguiente diapositiva. ¿Por qué es útil observar el cambio climático desde la perspectiva del desarrollo? Si echamos un vistazo al gráfico de la parte superior a la izquierda, ¿habéis visto mi flecha señalando el gráfico? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues es un gráfico sobre la previsión de población mundial. Como podemos ver, la mayoría de la población se centra en Asia, África y Latinoamérica. En el periodo desde ahora hasta 2050, en el periodo de descarbonización, hay que convencer a la gente
de que los objetivos están en línea con el desarrollo. Abajo vemos distintas trayectorias. Podemos ver que las economías avanzadas van por buen camino. El problema de los mercados emergentes y las economías en desarrollo es que tienen que pasar de su pico más alto a alcanzar los objetivos en muy poco tiempo. Por tanto, tienen que enfrentarse a su desarrollo y a la descarbonización a la vez. Es un proceso menos paulatino. Esto presenta un gran desafío, ya que entraña cambios societales, económicos, de infraestructura. No digo que solamente haya una manera de hacerlo. Lo que me gustaría mostrar es que el contexto es muy importante, tanto para los países desarrollados como para los que están en vía de desarrollo. No hay una sola respuesta, sino un espectro de ellas. Hay que tener en cuenta que hay distintos puntos de salida. En este gráfico podemos ver el índice de desarrollo humano en la parte baja. Va del 0 al 1. Son una serie de indicadores que nos muestran cuál es el nivel de desarrollo humano. Y por otro lado, tenemos las emisiones per cápita. El tamaño de la burbuja es el cómputo global de emisiones de esa población. Los países africanos tienen que moverse horizontalmente en este gráfico, mientras que los occidentales de manera vertical. Hay también países que tienen que aumentar su índice de desarrollo humano y reducir sus emisiones al mismo tiempo. En, en algunas zonas de Asia se tienen que enfrentar, por tanto, a esa disyuntiva. Siguiente diapositiva, por favor. Otros puntos a tener en cuenta a la hora de analizar el contexto. En este gráfico nos centramos en la transición de combustibles fósiles en algunos países africanos. Lo que vemos básicamente es que en distintos países africanos podemos encontrarnos con distintas vías, distintos caminos para alcanzar la meta en función de cuál sea su capacidad de uso o su cuota de renovables, su cuota de uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es la trayectoria relativa para llegar a emisiones bajas de carbono? Depende. No siempre hay que pasar por combustibles fósiles. Por ejemplo, Mozambique tiene muchísima capacidad energética, muchísimos recursos que no tienen por qué pasar por los mismos puntos que la trayectoria de otro país africano. Por tanto, hay distintas vías técnicas. Aquí vemos las distintas capacidades de los países en los que basan sus decisiones a la hora de lograr un abandono paulatino de los combustibles fósiles que sea eficaz y factible. Realizamos un análisis de cuántas personas del gobierno en la India, que es un
una economía que aspira a ser uno de los grandes poderes económicos en el mundo. También es una de las demografías más ascendentes. Vemos que en el gobierno de la India hay 62 personas en los distintos departamentos que trabajan en materia de cambio climático. Como ven, no es una proporción muy grande, teniendo en cuenta la escala, el alcance del problema. Hay también asesores, economistas, etcétera. Pero aunque esta sea una manera pues muy superficial de echar un vistazo a las capacidades, de analizar las capacidades, ¿no? El del número de personas que se dedican a ello en el gobierno, es también muy importante, ya que es un indicador clave de la importancia que se está dando a este campo. Siguiente diapositiva, por favor. Este punto es muy importante también, las diferencias eh, geográficas y las distintas debilidades. Como podéis ver, África, el sudeste asiático aparecen en rojo o en un naranja muy oscuro. Por lo tanto, estas zonas serán más vulnerables al cambio climático. M- Muchas veces se junta todo. No se sabe muy bien cómo realizar esta transición de combustibles fósiles, las capacidades son bajas y además son países más vulnerables al cambio climático. No quiero sonar pesimista, pero hay que tener en cuenta todas estas diferencias a la hora de abordar este tema. Hablaremos, por ejemplo, sobre ciudades sostenibles, sobre mejorar el transporte público. Aunque sepamos que hay un mundo mejor ahí fuera, llegar del punto A al punto B es muy complicado y requiere cambiar nuestra conversación sobre el cambio climático y sobre las políticas al respecto. Siguiente diapositiva. Estas son algunas de las conversaciones que tenemos. En primer lugar, vemos el tema de la equidad climática, de la igualdad. Vemos que existen grandes diferencias entre el norte y el sur global. Vemos que el sur global está teniendo que cargar sobre sus hombros una gran responsabilidad, cuando muchas veces los responsables han sido otros. Abajo también vemos una imagen sobre los beneficios paralelos. Hay que crear la narrativa sobre la narrativa política, teniendo en cuenta los distintos beneficios que puede haber, porque probablemente el valor económico, los costes económicos que tendrán el cambio climático en el futuro será muy superior al impacto económico que puede tener esta transición. Por tanto, hay buenas razones por las que unir el desarrollo y la transición ecológica. Pero esto no significa que la transición vaya a ser sencilla. Hay que abordar la financiación, las capacidades, los recursos para que dicha transición sea posible. Podemos llegar a lograr un mundo mejor, pero hay muchísimo trabajo por hacer y tenemos que tener en cuenta distintas realidades. Esta gran, este gran porcentaje, tenemos que convencer de que hay un gran porcentaje de la población a la que interesa llevar a cabo el desarrollo humano y a la vez la transición climática.
Pasemos ahora a la siguiente parte de la historia. ¿Qué podemos hacer? Siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta lo complejo del asunto, ¿cómo se pueden establecer políticas climáticas? ¿Puede servir una política para todo el mundo? Se ha hablado sobre mejores prácticas. Hablamos sobre un país, luego pasamos a otro, aplicamos esas políticas y ala, pa'lante. Es cierto que tampoco hay que reinventar la rueda, pero sí que podemos ir aprendiendo poco a poco. Hay diversas preguntas a las que tenemos que responder, pero por simplificar, presento dos preguntas clave. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? La reducción de emisiones es fundamental, por ejemplo, pero ¿es este el único objetivo? El problema subyacente es que en muchos países, sobre todo en el sur global, pero también en el norte, muchas veces no existe la fuerza suficiente para pues, enfatizar la importancia de la reducción de emisiones con respecto a otros objetivos. No en todos los países las prioridades son las mismas. Hay que encontrar una manera de contar la historia de manera que podamos vincular distintos objetivos. Por ejemplo, en África, el acceso a la energía. En el sudeste asiático, la reducción de la contaminación atmosférica. En el norte y en el sur global, creación de empleo. Hay muchas ciudades también en las que prácticamente ya no se puede vivir. ¿Cómo podemos vincular todos estos objetivos? Pues eso es algo importante. Por otro lado, la otra pregunta clave, ¿qué vamos a hacer para vincular los objetivos a las políticas? ¿Cómo podemos cambiar los incentivos? ¿Cómo podemos lograr que los individuos, las empresas, etcétera, cambien su manera de actuar? Muchas veces se habla sobre distintas palancas como precios, reglamentos, información, pero esto es un proceso a largo plazo. Queremos que sea una transición sostenible. Siguiente diapositiva. Teniendo esto en cuenta, podemos crear un diagrama de 4 cuadrados. Siento que no se puede ver muy claro aquí, pero bueno, vamos a imaginarnos que hay 4 cuadros en este diagrama. Por un lado tenemos los incentivos cambiantes, por otro lado permitir la transición, también fomentar la mitigación en la parte superior y abordar los distintos objetivos de mitigación y desarrollo. Vale, entonces ahora vamos a ver qué ha estado haciendo la política en los últimos años, sobre todo. ¿Cómo podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Hemos hablado sobre implantar distintos impuestos, tasas, etcétera, reglamentos, instrumentos económicos que puedan ser efectivos. Hemos hablado sobre precios, por ejemplo, sobre comercio de emisiones. Hay muchas medidas que han resultado útiles y vemos que en los distintos sectores, en el eléctrico, industria, transporte terrestre, etcétera, cada vez se han ido implantando más políticas. En los últimos años, más del
90% de las emisiones globales estaban cubiertas por estas tasas al carbono, impuestos al carbono o por sistemas de comercio de emisiones. Sin embargo, sigue habiendo brechas y en este momento siento decir que la tarificación y los impuestos sobre el carbono no van a ser la pócima mágica que nos salven. Ahora lo interesante es cómo se ha ido ampliando la conversación y en este sentido debemos tener en cuenta los distintos objetivos que tenemos. Siguiente diapositiva. Otra forma en que podamos plantear esto es, ok, no vamos a tener una adquisición política exitosa solamente de las emisiones justas, así que tenemos que definir los beneficios compartidos. Los beneficios compartidos son las acciones de desarrollo que brindan ganancias climáticas. Así que lleven el punto. Los diferentes países pueden moldear su política de diferentes maneras. Por ejemplo, en la India o en otros países. Y esto varía dependiendo si es que uno importa bastante petróleo, etcétera. Las, tenemos diferentes objetivos que estamos tratando de lograr y moldear las cosas para que tenga sentido. Uno de los beneficios es la mejora del transporte público. Por ejemplo, en India este es un problema importante. Y este tipo de avances es lo que ganaría apoyo. Algo que es interesante de los co-beneficios es que no solamente se ve el tema del precio, las regulaciones, sino se combina de formas que podamos utilizarlo de la mejor manera. Podemos ver esto en la siguiente diapositiva. El siguiente se enfoca más en emisiones, pero más que nada en las trayectorias. La idea aquí es que tenemos nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos, etcétera. ¿Cómo creamos las vías para su adopción? Esto se habla mucho y una de las formas es cómo se está desplazando la tecnología actual. Y por la tercera parte de la trayectoria, uno no ve la cantidad de paneles solares y su aumento, pero aún hay cierto progreso. Y de la nada llegamos a la viabilidad comercial. Y yo creo que los vehículos eléctricos se encuentran muy cerca de ese punto. Así que si vemos a los vehículos eléctricos, se tiene que obtener viabilidad comercial y también se tiene que contar con estaciones de carga. También el comportamiento de las personas debe cambiar, ya que debe haber una aceptación del público. Y ahí es donde la tecnología nueva reemplaza la anterior. Lo que es interesante es que también, a pesar de que es una transición técnica, también es una transición política. Cuando hablamos de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, hay todos estos temas que están inmersos que se necesita para que los combustibles fósiles sean eliminados. Se tiene que tomar un paro regulatorio y tratar de golpear a la industria de los combustibles fósiles en la cabeza. Así que es un esfuerzo deliberado de cambio de cambio en la sociedad y también las normativas hacia la transición. Son difíciles, estas son cosas difíciles de lograr, de diseñar, pero es
un tema de cambio tecnológico completo y sistema social hasta un punto donde podamos reforzarlo nosotros mismos. Pasamos a la última diapositiva y yo sé que ya se nos está acabando el tiempo. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Puedes cerrar rápidamente. Lo último es, no se trata solamente de tecnologías particulares, sino que es un cambio sistemático. Cómo uno se organiza. Y de nuevo tomaré el ejemplo de India. Algunas personas dicen que el 50 al 60% de los edificios de India todavía faltan ser construidos. Así que es una buena oportunidad para poder crear construcciones que sean más ecoamigables, con sistemas de enfriamiento que sean más amigables. Todo esto es una oportunidad para poder engancharse a un futuro que tenga bajas emisiones del carbono. Y recordemos que incluso que haya poblaciones en aumento, podemos asegurarnos que los trabajos del futuro sean trabajos amigables con el clima, considerando el crecimiento de la industria, porque podemos hacer que la economía sea competitiva de diversas maneras. En la transición de los combustibles fósiles es algo que todos queremos lograr, pero eso significa que tenemos que buscar trabajos en economías que sea más verde y también que haya trabajos más capacitados tecnológicamente hablando. ¿Cómo llegamos a ser no solamente los proveedores de materias primas, sino que también podamos obtener ganancias económicas para nuestra economía? Todo esto es completamente difícil de lograr. Ese es el tipo de desafíos para el mundo globalizado, el mundo en desarrollo, pero también para todos. Las políticas climáticas ya no pueden ser colocados en un solo recuadro, sino que es más amplio. Es una transición a nivel de políticas y también organizativos más amplios. En la última diapositiva son algunos mensajes clave que les quiero dejar, algunas conclusiones. Pasemos a la última, por favor. Para lograr resultados climáticos, será necesario mostrar un camino hacia resultados no climáticos o de desarrollo. No me gusta el término no climáticos porque porque si el aspecto no climático se vuelve parte de los cimientos de las políticas, entonces, ¿dónde realizamos la diferenciación? Luego tenemos los contextos nacionales difieren y son importantes. Y el último punto es, existen múltiples vías para lograr una política climática eficaz. ¿Y qué significa en este panel, en la eliminación gradual de los combustibles fósiles? Si uno quiere realizar esta eliminación, tiene que haber políticas complementarias que tienen que considerar la creación de trabajos y también otros aspectos sobre la zona y que se tome el contexto actual, que se combinen las políticas en paquetes para que puedan inducir la transición con el tiempo. Muchísimas gracias y espero preguntas. Muchas gracias, Navrosh. Esa presentación fue muy interesante. Me gustó mucho esa idea de que las políticas climáticas ya no pueden ser encuadradas solamente en una sola casilla. Tenemos algunas preguntas, pero sí se nos está acabando el tiempo, así que vamos a tener que decirlas rápidamente y vamos a tratar las siguientes preguntas en sesiones grupales más pequeñas. Sabemos que hay una entidad de investigación sobre la creación de trabajos. En tu experiencia, ¿esta evidencia para apoyar es, esto es suficiente para apoyar la incidencia política? Y si no, ¿cómo es que estos argumentos pueden fortalecerse? Es una pregunta un poco amplia.
Creo que hay bastante evidencia de que la transición climática verde es inevitable. La competitividad de una economía recae o depende de esto. Lo que no es tan claro es que si economías individuales, si hay economías individuales que ya están listas para ese salto. China es la única economía que convincentemente ha mostrado que está en ese trayecto. Para otras economías no es tan claro si es que tienen la suficiente cantidad de recursos para crear trabajos para sus ciudadanos. Creo que esa es la cuestión, la gran cuestión, y depende de país a país. Muy pocos países pueden capturar todo el espectro como lo hizo China. Entonces depende mucho del desarrollo de los nichos y también las cadenas de valor y las cadenas de suministro. Gracias. Otra pregunta que salió en el chat es, he escuchado que los formuladores de políticas se quejan de la baja financiación para impulsar iniciativas. ¿Cuáles son las políticas que son las prioridades más apremiantes y que sean más efectivos para esto? Creo que eso es muy complicado. Podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno, sin duda, la transición a energías renovables es una transición intensa de capital. La energía de combustibles fósiles, muchos costos llegan a la compra del combustible y opera con el tiempo. La energía renovable no tiene combustible, pero sí tiene costos de capital. Entonces tenemos que ser capaces de financiar ese costo inicial y crear infraestructuras para las líneas de transmisión. Y mucho, esa infraestructura todavía no se ha creado, así que ese costo de capital es más alto en el mundo en desarrollo. Así que bajar ese riesgo de capital es una gran parte de la historia. Lo que no vemos todavía es que el capital privado no ve esto como una buena opción. Si yo fuera un formulador de política del sur global, me enfocaría en crear políticas muy, muy creíbles que tengan una buena oportunidad de atraer financiación. Desde un punto de vista de ganancia, también lo que también sabemos es que los pagadores de impuestos públicos en el norte global no van a sentirse propensos de la nada a generosamente dar dinero. También recordemos que tiene que haber el cambio del comportamiento organizativo y también en la planificación urbana. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por unirnos y por tu presentación. Tenemos entre 10 a 15 minutos para las sesiones grupales. Sé que tienen mucho que conversar. Vamos a ponerlos en los grupos ahora. Muchas gracias. Me encantó el punto de ser bien específicos al contexto nacional. Eso es crucial. Gracias. Voy a también responder algunas preguntas que han aparecido en el chat, así que aún me quedaré un rato para hacer eso. Gracias a ti por estar aquí.